y Él no os hace resistencia. Dijimos la última vez, hablando acerca de el justo que padece en manos del rico opresor. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 22 al 23, Pedro dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estuvimos hablando más bien acerca de cuál es la respuesta que debemos tener nosotros, cuál es la actitud que debemos tener frente al sufrimiento, a la injusticia, a la cual nos tenemos que enfrentar si queremos ser creyentes piadosos, si queremos ser creyentes justos, si queremos caminar sobre esta tierra en obediencia, hacer la voluntad de Dios, pues vamos a padecer, vamos a sufrir. Necesitamos tener claro eso. De hecho, es un llamado que tenemos. En el versículo 21 de esta capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice que pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es el camino. Él dejó las huellas y nosotros debemos seguirla, seguir su ejemplo, seguir esas huellas. Si nosotros vamos por un camino donde no vemos estas pisadas, si estamos siguiendo un camino donde no vemos estas huellas, entonces ese no es el camino verdadero por el que debemos ir. Él nos dejó el ejemplo, el Señor Jesucristo, y cómo debemos enfrentar ese sufrimiento. Hoy en día nos enseñan algo diferente. Muchos falsos maestros afirman que si usted sufre, entonces que si un cristiano sufre, está padeciendo, es porque está fuera de la voluntad de Dios o es porque no está reclamando lo que es suyo, porque no está reclamando sus promesas o porque está en algún pecado. Hoy afirman esa herejía. Eso es una herejía, eso es antibíblico, eso es teológicamente errado, está equivocada esa afirmación. Al contrario, una de las cosas que nos enseñan las Escrituras acerca de la voluntad de Dios es esa. Es que como cristianos vamos a padecer. No se dice mucho, no se habla mucho, no es un mensaje muy popular. De hecho, a la gente no le gusta mucho escuchar acerca de esto, pero es necesario hacerlo. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, una muerte muy dolorosa, muy aguda, muy fuerte. ¿Y qué nos enseña eso? Que usted puede ser perfectamente obediente, y Jesús lo fue. Usted puede ser totalmente justo, y eso fue nuestro Señor Jesucristo. Usted puede no hacer lo malo, no decir nada malo, no pecar jamás como el Señor Jesús lo hizo, vivir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y ser completamente obediente a su palabra y aún así sufrir. De hecho, vuelvo a repetirlo, es la voluntad de Dios que suframos. Es el llamado en el versículo 21, como leímos, porque para esto fuisteis ¿qué? Llamados. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente al sufrimiento que a veces tenemos que enfrentar como creyentes? Bueno, la respuesta del Señor Jesucristo cuando padeció. ¿El que hizo? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? No amenazaba. Si encomendaba la causa al que juzga justamente. Si yo te soy franco, yo no aplicaría en este texto bíblico, porque mi corazón, cada vez que sufro una agresión, mi corazón se inclina a la venganza. Yo me inclino más bien a responder a la agresión. Tengo que ser honesto con ustedes porque realmente esto me cuesta. Yo encajaría más como en la actitud del apóstol Pablo cuando le estaban haciendo su juicio y el sumo sacerdote lo mandó a golpear y él le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Sí,
encajaría más allí, ¿no? El apóstol Pablo fue un ejemplo en muchas cosas, pero no, en esto no fue un ejemplo. Él no pudo estarse callado. Sin embargo, el Señor Jesús, Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Jesús es el ejemplo. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude a que podamos seguir estas pisadas del Señor Jesús, que podamos también nosotros no responder con maldición, no amenazar si padecemos y a tener la confianza maravillosa que tuvo el Señor Jesús de encomendar la causa al que juzga justamente. Quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión para que continuemos la próxima vez con la carta del apóstol Santiago. Bendiciones para todos.